de un individuo o de producir un bien es a lo que renuncias de otro. Entonces, el consejo aquí es poner todo en términos de productividad. Es que yo aquí no soy el anfitrión, aquí yo soy el invitado. El anfitrión soy en mi despacho. Entonces, en fin, bueno. Entonces, pues lo que tenemos que abordar aquí es cómo calcular dichos costes de oportunidad, ¿no? Lo primero que calculamos es el agricultor. Sabemos que produce 1 kilo de carne en 60 minutos, por tanto produce 1 kilo de carne en 1 hora. Su productividad es 1 kilo de carne por hora. Es capaz de producir también 1 kilo de patatas en 30 minutos, con lo cual es capaz de producir 1 kilo de patatas en 0,5 horas. Si queremos saber cuánto produce a la hora, 1 kilo dividido 0,5 horas, 2 kilos de patatas a la hora. Ahora lo que nos interesa es saber, si queremos saber el coste de oportunidad de la carne, de 1 kilo de carne, lo que vamos a necesitar aquí es saber cuántas patatas renuncia por cada kilo de carne. Lo podemos hacer de muchas formas. En este caso lo podemos hacer simplemente por la cuenta de la vieja, razonando y diciendo, bueno, si produce en 60 minutos, en 1 hora, 1 kilo de carne, pues en el tiempo que produce 1 kilo de carne, pues produce 2 kilos de patatas. Es una manera de hacerlo. Otra puede ser con una regla de 3. Si en 1 hora produce 1 kilo de carne y en 1 hora produce, pero si en 1 kilo de carne equivale a bueno, en este caso es muy fácil, a 2 kilos de patatas, bueno, uno equivale a 2. La otra forma, que nos va a valer de forma general, es simplemente lo que está bien hacerlo así, es hacer una división entre las productividades y dividir simplemente los kilos de patatas por hora dividido entre la carne a la hora. Como están en las mismas unidades, eso nos va a dar los kilos de patatas por cada kilo de carne. Vamos a recordar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es dividimos las productividades. 2 kilos de patatas a la hora dividido 1 kilo de carne a la hora y esto pues sabemos cómo se hace simplemente una división. Aquí estaría el 2. Bueno, aquí estaría el 2, aquí estaría el 1. ¿Y cómo dividimos las unidades? Bueno, sabéis cómo se dividen fracciones, ¿no? Para dividir fracciones se hace el producto cruzado. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero dividir esta fracción, A dividido B por C dividido D, esta operación, ¿cómo se hace? Se hace con producto cruzado. Arriba estaría A por D y abajo estaría C por B. A lo mejor a alguno de vosotros os suena esto de que lo habéis hecho a lo mejor en química. Normalmente pues se hacía a veces cuando hacías gramos por litro y el profesor te ponía las unidades para no confundirte. Con las disoluciones sobre todo. Entonces es un truco que podemos hacer aquí. Entonces aquí el cociente de las unidades va a ser, arriba ¿qué va a haber de unidades? Patatas por hora, sí, ¿no? Y abajo carne por hora. Las horas las tachamos, ¿no? Con lo cual las unidades que nos van a quedar aquí va a ser los kilos de patatas por cada kilo de carne.
¿De acuerdo? Entonces hemos calculado el coste de oportunidad de la carne. Y el coste de oportunidad de la carne es simplemente de 2 kilos de patatas por cada kilo de carne. El coste de producir un kilo de carne son 2 kilos de patatas. A lo que renuncio por producir un kilo de carne son 2 kilos de patatas. ¿Todo el mundo lo ve? Bueno, vamos a calcular ahora el coste de oportunidad de las patatas. El coste de oportunidad de las patatas va a ser muy sencillo. Simplemente es el inverso de un kilo de patatas. Entonces lo que haremos aquí es, lo que queremos saber es cuánta carne por cada kilo de patatas, en este caso. Entonces lo que haremos es dividir la productividad en la producción de carne, dividido la productividad en producir patatas. Esto nos da 0,5 y las unidades, pues arriba estaría carne por hora y debajo patatas por hora, con lo cual las horas se van y nos queda kilos de carne por cada kilo de patatas. Uno es el inverso del otro, es decir, el coste de oportunidad de la carne es las patatas a las que renuncio por producir un kilo de carne, es decir, 2 kilos de patatas. El coste de oportunidad de las patatas es la carne a la que renuncio por producir las patatas, es decir, 0,5 kilos de carne. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo lo sigue? Vamos a calcular ahora el coste de oportunidad del ganadero. Para esto es bastante apañada tener la pizarra, por eso, pero si no se, pero bueno, ¿qué vamos a pedir? Eh, el ganadero era capaz de producir, ¿cuánto era? 20 minutos, un kilo de carne. 30. El ganadero era capaz de producir un kilo de carne en 30 minutos. En consecuencia, es capaz de producir un kilo de carne en 0,5 horas. Por lo tanto, produce 2 kilos de carne por hora. En términos de patatas, ¿cuánto era? ¿20 minutos o 10 minutos, no? 10. Es capaz de producir un kilo de patatas en 10 minutos. Claro, aquí ya la cuenta de la vieja pues no funciona tan bien porque ya aparecen decimales. Entonces significa que es capaz de producir un kilo de patatas en 10 dividido 60 horas, que es... ahora os lo digo. (0,17 horas). Hacemos esta división. Y lo que obtenemos es que es capaz de producir 6 kilos de patatas a la hora. Entonces ahora lo que hacemos es calculamos el coste de oportunidad para el ganadero. El coste de oportunidad en primer lugar de la carne. El coste de oportunidad de la carne son los kilos de patatas que
tiene que renunciar por producir 1 kilo de carne. Entonces dividimos la productividad de las patatas dividido la productividad de la carne. 6 kilos de patatas a la hora dividido 2 kilos de carne a la hora nos va a dar 3 y como unidades los kilos de patatas dividido por cada kilo de carne. De tal manera que este va a ser el coste de oportunidad de la carne. 3 kilos de patatas. ¿Cuál va a ser el coste de oportunidad? ¿El coste de oportunidad de las patatas? Pues muy sencillo, simplemente va a ser la inversa. Será los kilos de carne por cada kilo de patatas. Es el inverso, 1/3 de kilos de carne por cada kilo de patatas. Es decir, por cada kilo de patatas que produzca renuncia a 1/3 de kilo de carne. O 0,33, como lo queráis poner. ¿Se sigue? ¿Todo el mundo más o menos? ¿Queréis que repita algo? Esto, pues muchas veces lo podemos hacer simplemente por sentido común con los números. Si hay veces pues, que vamos a tener que utilizar la calculadora. Bueno. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Algo he hecho mal yo aquí. Las patatas era 15 minutos. Y era 20 y 10. Me lo podíais haber dicho. Bueno, para calcular el coste de oportunidad de producir 1 kilo de carne, pues será las patatas que es capaz de producir en ese tiempo, es decir, 4 kilos de patatas. El inverso será la cantidad de patatas que es capaz de producir o que tiene que renunciar, la cantidad de carne a la que tiene que renunciar para producir 1 kilo de patatas. Y renunciará a 1/4, a 0,25. Para el agricultor, para el ganadero es exactamente al revés. El ganadero puede producir la carne en 20 minutos 1 kilo. Si lo ponemos en términos horarios, pues simplemente será 1/3. Será capaz de producir 3 kilogramos de carne a la hora y patatas será capaz de producir 6 kilogramos de patatas a la hora. Si queremos saber cuál es el coste de oportunidad de la carne, dividimos la productividad de las patatas entre la productividad de la carne, 6 dividido 3 y nos da 2 kilos de patatas por cada kilo de carne. Si queremos saber cuál es la coste de oportunidad de producir 1 kilo de patatas, pues lo que hacemos es dividir la productividad en términos de carne dividido la productividad para producir patatas. Es decir, si la productividad en términos de carne era 3 kilos a la hora y de patatas era 6 kilos a la hora, pues si queremos saber cuánto renuncia por producir las patatas, pues será simplemente 3 dividido 6, 0,5 kilos de carne. Es así como las he sacado, solo que los números pues, los he puesto mal, os lo estaba preguntando y no me los habéis dicho. ¿Todo el mundo sabe cómo se sacan los costes de oportunidad? ¿Se entiende? Entonces, una vez que tenemos esto y tenemos los costes de oportunidad, es muy fácil saber quién tiene la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es aquello a lo que se renuncia por obtener algo. Mientras que sabíamos que la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes la tenía el ganadero, que era capaz de producir más a la hora que el agricultor. Cuando vamos al coste de oportunidad, aunque hay uno que hace las dos cosas mejor, a cada uno se le da relativamente mejor una cosa.
Si os fijáis, si miramos a la carne, ¿quién tiene que renunciar a más carne para producir? ¿Quién tiene que renunciar a más para producir 1 kilo de carne? A más patatas. Pues el agricultor renuncia a 4 kilos de patatas, mientras que el ganadero renuncia a 2 kilos de patatas. Luego, la ventaja comparativa para producir carne es del ganadero. ¿Qué pasa con las patatas? El coste de oportunidad de las patatas será simplemente aquello a lo que tiene que renunciar cada uno de ellos en términos de carne para producir 1 kilo de patatas. El agricultor, por cada kilo de patatas, tiene que renunciar a 0,25 kilos de carne, mientras que el ganadero tiene que renunciar a 0,5 kilos de carne. En este caso, el coste de oportunidad es menor para el agricultor. Y esto va a dar una oportunidad de comerciar. Esto es lo que va a dar la oportunidad de comerciar y los dos van a poder salir ganando. La ventaja comparativa se refiere a la capacidad que tiene un productor para producir un bien a un coste de oportunidad más bajo que otro. Y siempre va a... Nadie tiene ventaja comparativa en todo, por definición, porque a alguien siempre se le da una cosa mejor que la otra. De las dos cosas que, o si fuéramos dos cosas. Entonces, bueno, aquí como decíamos, pues el agricultor tiene ventaja comparativa en patatas y el ganadero tiene ventaja comparativa en la producción de carne. Lo que vamos a ver ahora es con un simple ejemplo, lo que es generalizable, es cómo se especializan en cada uno en lo que mejor saben hacer, aunque haya uno que tiene la ventaja absoluta y hace las dos cosas mejor que el otro, va a haber un margen para que los dos, para que se especialicen. Esa es la, para que se especialicen y los dos ganen. La clave de todo esto es que hay un recurso que es limitado, el tiempo. Entonces, como hay un recurso que es limitado, el tiempo, el que hace las dos cosas mejor le va a convenir más especializarse en aquello que hace mejor y comprarle o intercambiar con el otro. Esa es la historia. No sé qué ejemplo vendrán ahora en los libros, pero el ejemplo típico que solía venir en los libros, a lo mejor pues deberíais saber quién es, pero solía venir en los libros americanos Michael Jordan. Y la pregunta que ponía es ¿por qué Michael Jordan no corta su propio césped? Probablemente Michael Jordan es capaz de cortar el césped y es capaz de cortarlo bien. ¿Tiene sentido que Michael Jordan corte su propio césped? Pues no, no tiene ningún sentido, porque Michael Jordan gana muchísimo haciendo anuncios o jugando al baloncesto. Y lo que va a tener sentido es que Michael Jordan, aunque corte el césped mejor que la persona que venga a cortarlo, tiene sentido que dedique el tiempo a ganar dinero en otras cosas y contrate a otra persona. Él puede que juegue al baloncesto y que corte el césped mejor que la otra persona. Las dos cosas. Pero probablemente corte el césped el doble de mejor que la otra persona, pero juega el baloncesto 100.000 veces mejor que la otra persona. Luego, a Michael Jordan tiene ventaja comparativa en jugar al baloncesto. La otra persona tiene ventaja comparativa en cortar el césped, aunque haga las dos cosas peor que el otro. Pero la que hace menos mal en relación al otro es cortar el césped. ¿Se entiende la idea? Entonces es lo que vamos a ver aquí. Bueno, supongamos, esto es un supuesto, habría que complejizarlo mucho para demostrarlo en términos generales, y entonces vamos a suponer cosas sencillas. Después, si queréis, pues si queda alguna duda, pues obviamente me preguntáis o interrumpidme cuando sea. Supongamos que el agricultor lo que decide es producir y consumir en el medio. Esto puede tener cierto sentido porque a la gente normalmente le gusta consumir cestas mixtas, digamos. Esto es un supuesto que se hace, pues estos que os decía de la racionalidad y que puede tener sentido, casi siempre. Pues, no es normal que la gente, digamos, por ejemplo, pues si tiene dos tipos de bienes, yo qué sé, pan y mantequilla, supongamos que hay solo, consuma todo de pan o consuma todo de mantequilla. Normalmente tiene la mezcla. Hay mezclas que son repulsivas. Por ejemplo, los niños pequeños en los cumpleaños que mojan gusanitos y cosas en la Coca-Cola o cosas así. Bueno, hay esas cosas, pero normalmente preferimos cestas mixtas. Entonces, bueno, vamos a suponer un caso en el cual produce y consume, porque está en autarquía,
La autarquía es que no comercia con nadie en la mitad. Dedica 4 horas a carne y 4 horas a producir patatas. Entonces consume 4 kilos de carne y 16 kilos de patatas. Vamos a suponer que el ganadero hace lo mismo, que también consume una cesta mezclada, que les gusta comer carne con patatas. Entonces, 4 por la productividad que era de 3, 12, 4 por la productividad que era de 6, 24. Están los dos en el medio. Lo que vamos a ver es cómo los dos van a ser capaces de consumir fuera gracias a comercio. Producir no pueden producir fuera. Tendrán que producir cada uno aquí o por debajo de aquí. Pero comerciando van a poder después consumir fuera. Esa es la gracia. Entonces, el ganadero le propone al agricultor el siguiente trato. Yo me voy a especializar en carne y tú te vas a especializar en patatas. Y luego yo te voy a cambiar carne por patatas. Habría infinitas posibilidades o infinitos ejemplos donde se cumpliría eso. Después os explico un poco más en detalle porque muchas veces surgen alguna duda. Entonces le dice, el agricultor le dice, tú te vas a especializar en producir patatas y vas a producir 32 kilos de patatas y ninguno de carne. El ganadero se va a especializar en producir carne, no significa que se especialice totalmente, pero va a dedicar mucho más tiempo a producir carne que a producir patatas. Por ejemplo, va a dedicar 2 horas a producir patatas, con lo cual va a producir 2 horas por 6 kilos de patatas a la hora, 12 kilos de patatas a la hora, y 6 horas las va a dedicar a producir carne, con lo cual va a producir 18 kilos de carne. Luego, cada uno va a tener 32 kilos de patatas y 0 de carne, y otro va a tener 12 kilos de patatas y 18 de carne. Y luego dice el ganadero, y luego yo te voy a dar 5 kilos de carne a cambio de 15 kilos de patatas. Es decir, te las voy a cambiar a un precio de 1 kilo de carne por 3 kilos de patatas. Tú me vas a dar 3 kilos de patatas y yo a cambio te voy a dar 1 kilo de carne. ¿Y qué creéis que va a decir el agricultor? Podríamos hacer las cuentas y vamos a ver cómo sale ganando y efectivamente va a estar. Pero fijaos, le está diciendo el ganadero, yo te doy 3 kilos de patatas, perdón, yo te doy 1 kilo de carne por cada 3 kilos de patatas que me des. Fijaos en el coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad que tiene el agricultor para obtener carne? ¿Cuánto le cuesta la carne si la produce él mismo? ¿A cuánto renuncia? Pero el trato es al revés. ¿A cuántas patatas renuncia por cada kilo de carne? A 4 kilos. Y le está diciendo, pues yo te vendo carne por 3 kilos de patatas. Es un buen trato eso. Le cuesta menos patatas la carne. Lo que te está diciendo es, si tú te haces la comida en casa, te cuesta un dinero o una cosa. Y yo te ofrezco la misma comida a menos. ¿Es un buen trato eso? Sí, es un buen trato. Le está permitiendo acceder a la carne a un precio inferior al que le costaría a él producirla él mismo la carne. A él le cuesta 4 kilos de patatas cada kilo de carne y el ganadero se lo está ofreciendo por 3 kilos de patatas. ¿Ese es un buen precio para el ganadero para obtener las patatas? Pues el precio simplemente es un bien en términos de otros. Antes de que hubiera dinero, simplemente se hacía un trueque y se cambiaban unos bienes por otros. El dinero lo que hace es facilitar el trueque. Que ya hemos dicho que si quieres tomar un café y das clases de economía, tienes que buscar a alguien que quiera que le des clases de economía y que produzca cafés. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es utilizar el dinero como unidad
como medio de intercambio y como unidad de medida. Eso quiere decir que ponemos todo en referencia a otro bien, que es el dinero, que puede valer o puede no valer algo en sí mismo, y de esa manera pues nos permite agilizar los intercambios. Pero simplemente es un bien en términos de otro. Podríamos decir que un Volkswagen Golf vale 2 Renault Clio, por ejemplo. O que un Renault Clio vale 0,5 Volkswagen. Eso es un precio. Lo que hacemos es ponemos un dinero por el medio porque nos lo podemos cambiar. Eso, bueno, ya lo veréis en el segundo curso. El dinero en el pasado tenía un valor intrínseco. Cuando se empieza a crear el dinero, era de oro y de plata. Entonces, el dinero valía el oro y la plata que había en la moneda. Ahora es una moneda que se llama fiduciaria, que se basa en la confianza. El dinero no vale nada en sí mismo. ¿Qué se puede hacer con el dinero? Bueno, hay gente que snifa cocaína con los billetes, pero en términos generales no se puede hacer. Todavía hay a veces que hay en sitios que se hace trueque porque no circula el dinero, pues porque el dinero no tiene valor. A veces, pues en algunos países en malas situaciones y en la cárcel. Si habéis visto películas americanas de la cárcel, ¿con qué comercian en la cárcel? ¿Con qué pagan en la cárcel los presos? Con tabaco. Habéis visto Cadena Perpetua, por ejemplo, y pagan con tabaco. Eso tiene un valor intrínseco. Lo utilizan como unidad de medida, porque siempre hay gente que va a quererlo comprar, pero tiene un valor intrínseco, que es que la gente se quiere fumar un cigarrillo. No es como el dinero que tenemos nosotros, que es simplemente papel o que es simplemente un trozo de metal. Y sabemos que vale porque el Estado nos dice que vale. ¿Se entiende la idea, no? De hecho, es un poco la historia esta con los bitcoins y demás, pues no se sabe cómo va a acabar eso, ¿no? A mí me hizo gracia, hablando de cosas así de chorradas, y de estas, no sé si oísteis que en Madrid querían crear una moneda social o no sé qué mandangas, ¿no? ¿Lo oísteis? ¿Eh? No, bueno, ya no me sorprendería nada, pero era de la época de Carmena, ¿no? Cuando creo que no estaba, cuando creo que todavía no estaban peleados entre sí todos, ¿no? Y entonces se llamaba el Madroño, se le iban a llamar. Yo me descojonaba, ¿no? Porque digo, sí, o sea, tú le vas a decir, querían pagar, o sea, ¿quién en su sano juicio te va a aceptar eso? Pues a los únicos que en principio podrías hacérselo es coges a los funcionarios del ayuntamiento y le pagas en Madroño, ¿no? Y bueno, pues seguramente le prendan fuego al ayuntamiento con cierta razón, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Que te pagan ahí con una moneda y tú dices, bueno, ¿y esto qué coño vale esto? No, vale lo que vale la palabra del Ayuntamiento de Madrid. Sí, pues estamos de cojones. Entonces, ¿no? Esté quien esté, ¿no? No lo hicieron, porque eso no tenía ni pies ni cabeza, porque se basa en la confianza. Nadie te va a querer esa cosa. De hecho, en muchos países la gente no quiere ni la propia moneda del país. Quiere dólares o quiere euros. Quiere monedas fuertes, que siempre las van a aceptar. Entonces, el precio es un kilo de carne, sí. Pues no sé, te confieso que sé mucho menos de lo que me gustaría y de lo que debería saber sobre las criptomonedas. Alguna vez me he descargado alguna cosa, pero no la he leído. Te puedo mandar algo si quieres para que lo leas. En principio se supone que tienen un valor por sí misma, pues, no recuerdo cómo se llama la palabra, por la forma de fabricarlas, no recuerdo ahora mismo cómo se llama eso, pero eso se supone que lo que hay detrás es una capacidad informática para generar la moneda. Y se supone que ese es, de alguna manera, minar la moneda. Es como en los juegos estos de estrategia. Y se supone que ahí debe haber algo del valor intrínseco. Pero claro, el problema que tiene eso es, pero ya te digo, sé mucho menos de lo que me gustaría y demás, es que precisamente eso por sí mismo
no tiene mucho valor. La gente la está aceptando y la gente la está aceptando, pero claro, lo que están diciendo es, pues el día que el Elon Musk te diga que no acepta los bitcoins y que el otro te vuelva a decir que no acepta los bitcoins, pues puede que se desplome el precio del bitcoin, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevan diciéndolo unos cuantos años. Pero claro, ese es todo el problema un poco de la... Fundamentalmente, claro. Te cuento lo poquito que sé, de hecho, es cómo se fabrican, que es que tú podrías ponerte a minar en tu propio ordenador, y entonces pues se supone que ese tiempo se supone que tendrá algún valor, pero vamos, yo no pondría mi dinero en bitcoins. Sí. Ujú. Pues es un valor fiduciario. Pues sí, claro, y el problema que tiene la criptomoneda es eso, cuál es el respaldo de la criptomoneda. Eh, el dólar por sí mismo no vale nada. Hay unas reservas en Estados Unidos que las asaltan siempre en la jungla de cristal y en la casa de papel y mierdas de este calibre. Las últimas temporadas de la casa de papel, eso es insufrible. La primera o la segunda todavía. Menos mal que van matándolos poco a poco, algunos que son insoportables. Pero bueno, eh, el dólar no tiene un valor por sí mismo. Están las reservas esas de Fort Knox, pero eso son cuatro perras comparado con la cantidad de dinero que hay emitido en dólares. Y en euros igual. Yo no sé si... Eh, no creo que llegue ni al 10% las reservas de oro de lo que hay en circulación. Y los bancos, pues, no recuerdo ahora mismo cuál es el encaje que tienen que tener de respaldo del dinero respecto a los depósitos, si es el 5% o el 2%, no lo sé. Es muy poco. Entonces, la mayor parte del dinero es dinero fiduciario y son apuntes, de hecho, electrónicos. De hecho, no manejamos ahora mismo mucho efectivo, sobre todo ahora con el COVID, pues pagamos con medios electrónicos, ¿no? Entonces, claro, tú lo que pasa es que en el caso del Tesoro de Estados Unidos o del euro, pues tú sabes que puedes ir al Tesoro de Estados Unidos y que vas a poder comprar por eso. Y que además vas a poder seguir comprando en Estados Unidos porque los precios, y vas a poder seguir comprando relativamente lo mismo porque los precios no van a cambiar mucho. Sin embargo, si te vas a... eh, no quería poner de ejemplo Venezuela, pero podría ser por la inflación, pero cualquier país con una inflación alta, pues entonces tiene que la gente no va a querer la moneda y que va a querer una moneda dura. Sí, claro, es lo que suele pasar cuando sube mucho la inflación, que la gente no quiere la moneda nacional. Eh, pues lo mismo pasó en el periodo entre guerras Alemania y Austria, lo mismo pasó en Bolivia en la época de la hiperinflación o cosas así. Entonces, pues tratan de cambiar de moneda, le ponen nuevos nombres y en casos extremos, pues los países se dolarizan formalmente, que no es algo que Estados Unidos permita, pero lo hacen. Por ejemplo, El Salvador o Ecuador. Sí, sí, es Zimbabue, de hecho. Tenían un billete de varios trillones. De hecho, cuando daba la asignatura se lo solía poner a la gente y atascaban váteres con los billetes, la gente lo usaba como papel higiénico y cosas así, ¿no? La gente en las hiperinflaciones, si te vas más atrás, había chistes. Los alemanes están muy obsesionados con la subida de precios y es en parte por el tema de las hiperinflaciones. Usaban, llegaron a, tenían que pagar las reparaciones de guerra a Francia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como no podían pagarlas, la única manera era para financiar el gasto del Estado era imprimiendo más dinero. El dinero pasó básicamente a valer nada
Debido a unas inflaciones que nada tienen que ver con la de Venezuela. Estamos hablando a lo mejor pues, de una inflación de 5.000 por ciento al mes o cosas por el estilo. Sí, exactamente. Iba en carretilla, veías a los barrenderos barriéndolos, se utilizaba como combustible de la calefacción porque servía, porque tenía más valor el papel como combustible de la calefacción que como para comprar cosas. En Israel también tuvieron una hiperinflación, que utilizaba para financiar conflictos bélicos, pues también tuvo hiperinflaciones. Y hubo una época en la cual, pues, de hecho, bastantes años que gobernaba un partido más a la izquierda, los laboristas, que eran más flexibles con cuestiones económicas, entonces pues tenían hasta chistes malos, ¿no? Pero del tipo, pues, que es más barato si coger un autobús, coger un taxi, y decían es más barato coger un taxi porque en el taxi pagas al final del trayecto, entonces ya, perdón, es más barato el autobús, no, bueno, no sé, no sé cómo era, eh, el taxi porque pagas al final del trayecto y ya han subido los precios y el dinero ha perdido valor. Eso era un poco la idea. Sí, sí, es eso básicamente lo que trata de hacer. Y me contaba un amigo argentino que, de hecho, lo que quiere la gente es que le paguen rápido, además, que le paguen. Y claro, ya no es eh, hiperinflación. Yo no creo ni que Venezuela ni Argentina estén en hiperinflación, porque eso tiene una definición formal que es de. No recuerdo ahora mismo, si lo buscáis en Wikipedia o por ahí, pero no estamos hablando de una inflación del 50% al año ni cosas por el estilo. Estamos hablando de inflaciones de 300% al mes, o cosas por el estilo. Pero claro, entonces la gente, incluso que te paguen a final de mes, es un fastidio y la gente quiere que le paguen lo más ajustado al tiempo posible. Y típicamente, pues lo que hacía la gente, pues por ejemplo en Bolivia, era según, o en Perú, según recibían el salario, iban a gastarse. A comprar papel higiénico, por ejemplo, cosas así, se lo iban a gastar. Entonces, bueno, eso también además contribuía a la inflación porque circulaba el dinero cada vez más rápido. Otra cosa que hacían también es ir a cambiarlo a dólares. A mí me comentaban que los niños, cuando esto me lo han comentado peruanos, que cuando les daban la propina, que se llama aquí en España, iban enseguida al kiosco a comprar, antes de que perdiera valor. Sí, perdón, puedes repetir, es que con las mascarillas no se nos oye. ¿El cambiarla o el no cambiarla? Sí, sí, claro, es que de hecho son procesos que suelen ir en espiral por eso. Suelen ser muy problemáticos. Eh, la subida de precios tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero y la gente cada vez trata de deshacerse más rápido de la moneda y los precios están creciendo. Además, normalmente la gente quiere también que los salarios, que es un precio, se actualice a la vez que suben los precios. La subida del salario es una subida del coste y eso alimenta más los precios. Y después hay un problema además de expectativa, que es que tú quieres que te suban el sueldo, tú quieres cobrar un precio, etcétera, y quieres cobrarlo pues teniendo en cuenta cuánto es lo que van a subir los precios. Entonces es un proceso bastante complicado son procesos bastante complicados de controlar. Y después pues las dolarizaciones, el problema después es que tienen sus pros y tienen sus contras. Entre los pros puede ser que controlas la inflación y entre los contras es que te atas las manos totalmente y pierdes un instrumento de política económica. Esto todo es de macroeconomía, que es el año que viene, pero básicamente ya no vas a poder utilizar ni el tipo de interés, subirlo o bajarlo, porque no lo fijas tú no controlas la moneda, la controla el país del que has tomado la moneda, Estados Unidos o el que sea, y tampoco vas a poder modificar el tipo de cambio con el extranjero.
porque no lo fijas tú. ¿Alguien quería preguntar otra cosa? Bueno, el caso es que es un precio simplemente. Un precio es lo que vale un bien en términos de otro. Entonces, el precio aquí de la carne es 3 kilos de patatas. Si quieres saber el precio de las patatas, pues simplemente será el kilos de carne por cada kilo de patatas. ¿Cuántos kilos de carne son por cada kilo de patatas? Pues un tercio, 0,33. ¿Es un precio este 0,33 kilos de carne por cada kilo de patatas que le viene bien al ganadero? Pues es un precio que le viene bien, porque él, por cada kilo de patatas, tiene que renunciar a 0,5 kilos de carne. Es decir, por cada kilo de patatas que él produzca, deja de producir 0,5 kilos de carne. Y con ese trato que le está proponiendo, a él le va a costar acceder a las patatas solo 0,33 kilos de carne. Luego, con el precio que le está ofreciendo, los dos salen ganando. Nadie va a estar peor. Si estás peor, pues simplemente no. Si vas a estar peor, simplemente no comercias. Pero el comercio les ofrece la posibilidad de que van a estar mejor. Entonces, pues, os voy a poner un ejemplo numérico en el que los dos están mejor con este trato que le ha hecho. Y le dice básicamente, como os comentaba, que le da 5 kilos de carne a cambio de 15 kilos de patatas. ¿Cómo se quedarían? Bueno, pues el agricultor que estaría produciendo en su frontera de posibilidades de producción en una de las esquinas, produce 32 kilos de patatas y 0 de carne. Después lo que hace es, le da 15 kilos de patatas a cambio de 5 de carne y se queda con 17 kilos de patatas y 5 de carne. Antes de comerciar, suponiendo que consumiera una mezcla, estaba consumiendo 16 y 4. Las preferencias pueden ser de muchos tipos, pero si el tipo está consumiendo más de las dos cosas, está mejor seguro. ¿Se entiende? El ganadero. El ganadero produce 12 kilos de patatas y 18 de carne. Se ha especializado más en carne. Ahora va a consumir 27 kilos de patatas, 5 kilos de patatas, perdón, porque le vienen 15 kilos de patatas que le ha dado el agricultor a cambio de 5 kilos de carne, que lo restamos de los 18. Y consumirá 27 y 13. Antes consumía 24 y 12. De esta manera los dos consumen más que antes y son capaces de consumir por fuera de su frontera tecnológica. Y básicamente es porque cada uno se ha especializado en lo que mejor sabe hacer en términos relativos. El ganadero hace las dos cosas mejor que las hace el agricultor. Pero le saca mucha más ventaja al ganadero al agricultor en la producción de carne que en la producción de patatas. Es como Michael Jordan cortando el césped, o como Cristiano Ronaldo, o bueno, o podéis pensar en otro caso. ¿Habéis oído que Usain Bolt jugaba bastante bien al fútbol? ¿Por qué no se dedica a jugar al fútbol Usain Bolt? Se dedica la mitad de tiempo a cada cosa. El tiempo que posiblemente dedique a jugar al fútbol lo iba a perder de entrenar al otro lado. ¿Hay algún otro caso? Normalmente por eso vamos hacia un mundo muy hiperespecializado. Schumacher jugaba bastante bien, el piloto de automóviles jugaba bastante bien al fútbol. Iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer porque se está grabando. ¿Quién más así? De hecho, a los futbolistas y demás, pues no se les da jugar al fútbol y pueden hacer determinadas cosas, como ir a surfear, como Piqué, precisamente porque si se escalaban o algo, pues... y tiene que ver con el coste de oportunidad. El coste de oportunidad de que se lesione jugando algo de eso. Hay algunos que sí que se especializan, pero es difícil. Por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños solemos jugar muchas posiciones al fútbol. Sin embargo, es difícil hoy en día ver gente que pueda jugar a la vez de portero y de jugador.
De hecho, yo ahora mismo solo recuerdo un jugador profesional que está ya retirado, Jorge Campos, el portero de México. Seguramente no es un tío de los 70, es un tío de los 90 o por ahí, y con la selección ya jugaba solo de portero. De vez en cuando hacía cada una, pero jugaba en un equipo de la Liga Estadounidense, en el equipo de la Liga Estadounidense de vez en cuando jugaba delantero y era bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué en México jugaba el tipo de portero? Bueno, porque el coste de oportunidad era mayor posiblemente y no tenían otro portero mejor. Entonces, pues esta es la idea, de que Michael Jordan puede hacer las cosas mejor, las dos cosas, mejor el jardinero, pero hace mucho, mucho mejor el jugar al baloncesto que el cortar el césped. O Usain Bolt, aunque haga muy bien las dos cosas, tiene sentido que se especialice. Seguro que Usain Bolt es mejor jugador de fútbol que algunos jugadores de fútbol de cuarta división, posiblemente. Pero no tiene sentido que él se dedique una parte de su tiempo al fútbol porque está perdiendo mucho en lo que ganaría con el atletismo. Entonces, bueno, con este ejemplo lo que hemos visto es que si cada uno se especializa en lo que hace relativamente mejor, pues, pues van a ganar. Básicamente, el agricultor, si produce la carne él mismo, tiene que renunciar a 4 kilos de carne, mientras que si acepta el trato, solo tiene que renunciar a 3 por cada kilo de carne en el comercio. En el caso del ganadero, para acceder a 1 kilo de patatas, si las produce él mismo, tiene que renunciar a medio kilo de carne, mientras que si intercambia, solo tiene que renunciar a 1/3 de kilo de carne. Entonces, con el comercio, ambos pueden acceder a los bienes a un coste más bajo que si lo produjesen ellos mismos. Nunca vas a estar peor, por definición. ¿Sí? He puesto un ejemplo numérico. Realmente habría muchos más ejemplos y habría muchas más posibilidades. Si estuviéramos en un curso de economía, segundo posiblemente, sí que definiríamos bien las preferencias, las funciones de producción de cada uno de los individuos y llegaríamos a una única solución posible. Un sistema de ecuaciones y todas esas historias, y despejaríamos las patatas y despejaríamos la carne de cada uno de ellos y se llegaría a un precio. Digamos que esto es un ejemplo. De hecho, en realidad, como digo, pues solo hemos analizado un ejemplo, pero sí podemos saber algo a partir del ejemplo. Lo que pues sí podemos saber son los costes de oportunidad. Y lo que sabemos es que la posibilidad de comerciar va a venir dada por las diferencias entre costes de oportunidad. Entonces, sí que podemos saber entre qué precios se va a llevar a cabo el intercambio. No podemos saber el precio exacto. Para saber el precio exacto, tendríamos que ir a segundo de economía. Y en segundo de economía, pues sí que primero defines exactamente cuánto consume el tipo, que estaría por la mitad, pero depende de sus preferencias. A ti te puede gustar las patatas y la carne, pero a lo mejor te gusta algo un poco más. Entonces, sabiendo cuáles son las preferencias, los tipos interactuarían y bueno, pues tendríamos un sistema de ecuaciones con unas funciones, etcétera, y acabaríamos pues llegando a un precio exacto. Pero ese precio, sea cuáles sean esas funciones, esas preferencias, que podríamos poner un ejemplo, pero no nos interesa, lo que sí sabemos es que va a estar entre los costes de oportunidad. El precio de la carne en términos de patatas va a estar necesariamente entre 2 kilos de patatas y 4 kilos de patatas. ¿Por qué? Porque si no estuviera ahí, habría alguno de ellos que no les conviene. Supongamos que el agricultor tuviera que pagar 4 kilos de patatas por cada kilo de carne. Esto lo que supondría, que si tuviera que pagar más de 4 kilos de patatas por cada kilo de carne, por ejemplo, 5 kilos de patatas. El ganadero le dice, bueno, yo te vendo la carne si me das 5 kilos de patatas por cada kilo. Entonces el agricultor dice, bueno, yo tengo dos posibilidades. Dejo de producir 4 kilos de patatas y accedo a 1 kilo de carne, o cojo 5 kilos de patatas y se los doy al tipo para que me dé 1 kilo de carne. ¿Qué tendría sentido?
que lo compre o que lo produzca yo. Que lo produzca uno mismo. Entonces, no va a aceptar el precio. Si el precio está por encima de 4, que es su coste de oportunidad, no va a aceptar el precio. ¿Qué pasa si el precio estuviera por debajo de 2 kilogramos de patatas por cada kilo de carne? Por ejemplo, que fuese 1 kilo de patatas. Bueno, pues esto lo que significaría es que el ganadero estaría accediendo a patatas pagando 1 kilo de carne. Mientras que, si vais a la tabla, el coste de oportunidad de producir patatas por el ganadero es de medio kilo de carne. Es decir, puede acceder a patatas de dos formas. Una es si lo produzco yo y renuncio a medio kilo de carne, o si intercambio con él y entonces renuncio a 1 kilo de carne. Pues será mejor renunciar a 0,5 que renunciar a 1. Con lo cual, este trato no lo va a aceptar. Es decir, lo que sabemos, no sabemos cuál va a ser exactamente el precio, salvo que pongamos un ejemplo concreto, un trato concreto como el que yo he puesto, pero sí que podemos saber a priori, sabiendo cuáles son la tecnología de ambos, que hay un margen de ganancia para ambos con el intercambio si se comercia a un precio que está entre 2 kilos de patatas y 4 kilos de patatas por cada kilo de carne. No va a estar por encima de 4 kilos de patatas, porque si no, al que vende las patatas, que es el agricultor, no le compensa comprar la carne a ese precio. No va a estar por debajo de 2 kilos de patatas, porque si no, al que vende la carne, no le compensa acceder a las patatas a ese precio y vender la carne tan barata. ¿Se entiende la idea? Por ahí, tercera fila. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí. Normalmente no sois muy expresivos, pero ya con la mascarilla, pues ya no somos expresivos nadie. ¿Se sigue? Este es de los temas más difíciles porque es un poco contraintuitivo. Es un poco contraintuitivo que te pueda compensar comerciar si haces todo mejor que los demás. De hecho, la idea es bastante genial si pensáis que la tuvo un tipo en el siglo XVIII, por ahí. ¿Cuál es la clave? La clave es que el tiempo es limitado, que los recursos son limitados. Lo que no dedique a hacer una cosa, lo que dedique a hacer una cosa, no lo estoy dedicando de la otra. No lo estoy perdiendo de la otra. Hay un coste de oportunidad. China no va a poder hacer todas las cosas del mundo. Cada vez se hacen más cosas en China, pero hay cosas que no las va a poder hacer. No las va a poder hacer porque tiene un coste de oportunidad. Si hace una cosa, dejará. Si hace una cosa, no podrá hacer otra. Bueno, la conclusión es que el comercio puede beneficia a todos en la sociedad si la gente es porque permite que la gente se especialice en aquello que tiene ventaja comparativa. En el ejemplo, es el ejemplo extremo o el ejemplo, digamos, donde es más llamativo los beneficios del comercio, el ganadero tiene ventaja absoluta en todo, pero el agricultor tiene ventaja comparativa en producir patatas. Las dos cosas las hace peor, pero le separa menos del ganadero su productividad en términos de patatas que su productividad en términos de carne. ¿Sí? Su coste de oportunidad de producir patatas es menor que el coste de oportunidad del ganadero. Entonces se va a especializar en patatas y el otro en carne. Con especializar no necesariamente significa que me especializo totalmente, que produzco todo de una cosa y cero de otra. Significa que tiendo a producir más de una cosa que el otro. Aquí he puesto un ejemplo extremo, donde uno produce todo de una cosa y cero de otro, y el otro produce 2 horas de una cosa y 6 de otra. Pero no haría falta, en términos generales, no hace falta que esa especificación sea completa. ¿Sí? Bueno,
¿Qué más ventajas tiene el intercambio? Bueno, pues en principio una ventaja que tiene el intercambio es que es algo que no hay coerción. Pues yo qué sé, cuando el señor feudal en Robin Hood o lo que sea confisca la cosecha, pues eso sí, hay una coerción y eso pues a la gente le gusta todavía menos. Mientras que el intercambio, pues en términos generales, se lleva a cabo de forma voluntaria. El intercambio proporciona a los productores incentivos para ser productivos. Antes de comerciar, si sumamos el total de lo que se producía entre los dos, producían 40 y 16, todo junto sumado. Ahora, si sumamos lo que han producido y lo que consumen, en total es 44 y 18. En total, el mundo produce más con los mismos recursos, porque cada uno se está especializando en aquello que sabe hacer mejor. Después se crean intereses comunes. Entonces hay menos probabilidad de que tengan conflicto entre ellos. La probabilidad de que los tipos se enfaden y se maten uno a otro va a ser menor si tú dependes de lo que te va a vender. O tu sustento, tu comida, depende de lo que le vayas a comprar al otro. De hecho, este tipo de cuestiones es una de las cuales, por las cuales pues más éxito quizá ha tenido la Unión Europea. Y de hecho, pues los principios de la Unión Europea, el comienzo es la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Y bueno, pues básicamente de lo que se trata es de que hay una serie de recursos naturales de carbón y acero que están en zonas fronterizas y que han pasado de un país a otro con las reparaciones de guerra, fronteras, etcétera, entre Francia y Alemania. Y lo que hacen es se ponen en común. Entonces se ponen en común y así ya no nos peleamos. Y después se van generando además muchos intereses comunes. Hay muchísimas cosas, pues que los países de la mayor parte del comercio dentro de la Unión Europea se lleva a cabo con otros países de la Unión Europea. Entonces, cuando tú tienes muchos intereses comunes con alguien, pues es más difícil que surjan conflictos, porque pierdes más en el conflicto que si no tienes ningún interés común con él. Entonces, es otra de las ventajas del intercambio. Obviamente, el intercambio tiene muchas limitaciones. Una primera limitación del intercambio, muy relevante, es lo que se llama el argumento de la industria naciente, que es de un economista alemán que se llamaba Friedrich List. Tiene más nombres el argumento. Pero bueno, básicamente, ¿de qué trata el argumento? Pues lo que dice el argumento es que puede que al principio tú seas poco productivo en algo, pero que si empleas un tiempo, llevas un tiempo produciendo algo, se lleva a cabo un aprendizaje y cada vez puede ser más productivo en algo. Y que no da lo mismo en las cosas que me especializo. Que sí, evidentemente, que puedo ganar del comercio con todo, pero hay algunas cosas en las cuales pues sería mejor producir. Es mejor, la idea sería que en vez de producir amapolas, como produce Afganistán, es la principal producto que produce para opio, pues que es mejor hacer microchips que hacer amapolas. Si tú eres Afganistán, es bueno que te especialices en las amapolas y en el opio, porque es lo que mejor sabes hacer. Respecto a otros, a lo mejor otros países son mejores produciendo amapolas, pero es que tu microchips no puedes hacer. Esa es la idea. Por cierto, no sé si habéis oído a la ministra ayer diciendo que con la erupción que iba a servir para atraer turistas. En fin. Bueno. En fin, bueno. Entonces la idea sería esa, de que es posible que tú no tengas microchips y tengas hoy amapolas, pero si desarrollas tu industria de microchips, después puedas competir y te puedas especializar en microchips y es mejor estar especializado en microchips que estar especializado en amapolas.
Esa es la idea del argumento de la industria nacional. Y fue un argumento pues, que tuvo mucho éxito en los países europeos y en los países desarrollados durante mucho tiempo. Prácticamente todos los países europeos desarrollados y Estados Unidos aplicaron de alguna manera este argumento. Y lo que, en el sentido, menos Reino Unido. Reino Unido, como fue el primer país que se industrializó, pues no tenía necesidad de proteger nada ni de restringir el comercio porque le venía bien comerciar, porque era el único que tenía industria. Pero los otros, Alemania, Estados Unidos, etcétera, pues todo durante un tiempo protegieron. Este argumento se ha utilizado mucho. También en el este asiático se utilizó mucho. Corea, Tailandia, Indonesia, Taiwán, etcétera, pues estos países a mediados del siglo XX pues no tenían prácticamente industria ni manufactura de alta tecnología y la fueron desarrollando. Básicamente fue una política de protección y de no comerciar con la manufactura y de estarle subsidiando. En América Latina también se dio a cabo esta política e ilustra también pues, que no es fácil y no está muy claro que funcione y que tiene también problemas. Y en América Latina, pues muchos países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pusieron en marcha esta política y muchos de ellos desarrollaron sus industrias. Básicamente lo que hicieron es, el país no dejaban que entraban bienes extranjeros o le ponían impuestos muy grandes a los productos industriales y trataron de desarrollar su propia industria. Una de las cosas que se identificó negativas de cómo se aplicó el modelo en América Latina es que para que este modelo, pues digamos, que tenga más sentido, tú lo que tienes que hacer es tienes que ser muy estricto y si una industria se va desarrollando y va siendo más productiva, efectivamente la apoyas, pero si esa industria no va bien, no funciona bien, le tienes que quitar el apoyo. Tienes que hacer que los perdedores efectivamente pierdan, los que lo hacen mal efectivamente pierden. Y bueno, pues se suele argumentar que en América Latina había mucha más captura de la élite política por parte de la élite económica que podía haber en otras partes del mundo. No obstante, esta discusión no está ni mucho menos cerrada. Hay todavía gente que dice que la mejor política industrial es la que no existe, que tú dejas simplemente funcionar el mercado y te especialices en lo que te das ventaja comparativa y etcétera, etcétera. Hay otros que dicen que no, que tienes que apoyar determinados sectores y potenciar determinados sectores. Y no está claro y no hay respuesta todavía a eso. De hecho, he visto un paper sobre Corea del Sur y criticaban y no sé qué. Bueno, o sea, incluso era una crítica a todo eso. Estamos hablando de 2021 de una política que viene de los años 50. Para que entendamos mejor por qué no es tan fácil, es si ahora os dicen a vosotros ¿qué sector deberíamos apoyar en España? ¿En qué sector habría que meter dinero público para subsidiarlo? ¿Cuál diríais? La industria en general. Claro. ¿Y por qué va a ser más rentable producirlo entonces aquí? Eh, bueno, no tantos, pero eh, vamos a ir discutiendo. Bueno, en China están subiendo los salarios. Sí, sí, son bastante malas, pero las condiciones laborales de China también mejoran. O sea, son asquerosas, pero también mejoran en relación a Vietnam, por ejemplo. Bueno, el tema también con la investigación, no es que sea contra la investigación y desarrollo, pero el tema que pasa con todo esto es, bueno, lo primero que tiene un coste de oportunidad y es, bueno, sale Pedro Duque y la Margarita y el Juanes y dice, no, es que aquí no se invierte. O sea, bueno, no hay salud mental, no hay salud bucodental en la seguridad social,
y quieres que te dé dinero a ti para que hagas la vacuna. Pues no lo sé. A lo mejor prefiero comprarse la Pfizer. Entonces, no es tan fácil. Y después, investigación y desarrollo, pero ¿en qué sector? ¿Eh? ¿Pero cuál? Porque la industria es muy grande. Coches, ¿el qué? Aquí la pregunta es, ¿y si ese sector es el rentable? Bueno, vamos a ver qué más decís. Pues el sector servicios es todo. Yo soy sector servicios. Eh, no, no, aquí no sería así. Aquí es exactamente al revés. Lo que os estoy preguntando es exactamente lo contrario. Es eh, los que te dicen que sería la posición ultraliberal es la mejor política industrial es la que no existe. Es decir, te especializas en lo que tienes la ventaja comparativa. La otra postura, alguien me preguntó por el libro de Ha-Joon Chang y cuenta el argumento de la industria naciente y él es de Corea y además pues de esa escuela y lo apoya mucho y lo que te diría el tipo ese y lo que te diría alguien, yo no os digo nada porque no lo sé, porque honestamente no lo sé, es ¿en qué sector, cuál crees que va a ser el sector de futuro? ¿Cuál va a ser el sector que va a tener muchísima importancia en el futuro y que crees que va a ser un sector pujante? Yo, por ejemplo, sí sé cuál creo que no va a ser un sector pujante. Y es, por poner un ejemplo, las librerías. Y de hecho, pues están reinventándose o tratándose de reinventar. En Salamanca, en general, lo de reinventarse lo llevan mal, muy mal, de cualquier tema. Yo creo que otro sector que va a ser fuertemente castigado, y lo voy a disfrutar, no soy funcionario, entonces significa que si hay un volcán y destruye la ciudad de Salamanca y conmigo dentro en el volcán, el Estado me sigue introduciendo el sueldo en el banco. Entonces, da igual. Pero un sector que pienso que va a poder sufrir en el futuro es educación presencial tipo Universidad de Salamanca. A igualdad de condiciones es mejor presencial que no presencial, pero ya hay casos de cursos que es mejor un curso online que un curso presencial. Yo, por ejemplo, estudié la licenciatura ahí abajo, en el otro edificio, y la econometría que estudié es una puta mierda. No aprendí nada, nada. Y bueno, pues puedes aprender muchas cosas en cursos que haces online. Obviamente, de los cursos online es mucho mejor que el tipo que te lo da online te lo dé otro curso. Yo sé que el sector de las librerías pues va a ser un sector también que va a ir muy mal. Lo que os pregunto es lo contrario. Pero claro, son unos pocos sectores. Y es una elucubración mía de cuñado. Lo de las librerías seguramente no. Lo otro, bueno. Y es, si os preguntan qué sector creéis que es el sector que va a ser fuerte en el futuro, que van a subir mucho los precios y va a ser un sector ¿cuál creéis que será? Podréis decir energías renovables o podréis decir, yo qué sé, ¿cuál le habéis dicho?
Robótica. Ahora, fijaos la pregunta porque es puñetera. Y es, ¿y si esos van a ser los actores en el futuro? ¿Lo vas a saber tú como político, como Estado, mejor que el que tiene que meter el dinero? Esto es chungo. No, si, no, si yo no defiendo o sea, yo aquí en la posición, yo ya soy totalmente cínico, es que no lo sé. Lo igual que me has preguntado lo de las criptomonedas, no lo sé. Por ejemplo, lo de Corea del Sur, aunque he visto ese paper que decía que si la productividad hubiera sido mayor, se hubieran hecho de otra manera o no sé qué, pero más o menos todo el mundo, hasta la gente que son fundamentalistas de mercado, los más ultraliberales, coinciden en que fue un éxito. En que fue un éxito. Ahora, lo que te dicen algunos es si fue un éxito, pero fue una casualidad. Que eligieron bien los sectores. Y la pregunta es, ¿cómo coño sabemos cuáles son los sectores que van a ser buenos? Esa es la pregunta. Y eso yo no tengo respuesta. Pero fijaos que no es baladí. Habéis dicho ahí, por ejemplo, las renovables. Yo una de las preguntas que me hacía, decía, bueno, si las renovables son tan buenas, ¿por qué no ponen la gente subir a las renovables si las tengo que pagar yo? Hay un argumento para ello que podría ser, que se supone que es el que puede estar detrás, que es que, ya lo veremos, que hay un efecto social de utilizar energías renovables que no está teniendo en cuenta el individuo privado. Y es pues, que las renovables, pues, como su nombre indica, pues son renovables, no emiten dióxido de carbono, etcétera. Y eso al tipo que tiene su empresa o al tipo que invierte en el sector privado le da igual. Sin embargo, el Estado, como representante de la sociedad, tiene que incorporar ese costo. Habría una historia ahí. Pero si nos ponemos en la robótica, ahí quizá habría menos historia. La historia es, bueno, voy a impulsar la robótica. ¿Y por qué la robótica? ¿Soy yo más listo que la gente que se juega al dinero? Entonces, este es un tema complicado. Este es un tema complicado. Y aún así, todos los países, hoy casi todos siguen haciendo política industrial. Aunque es complicado. Y es un juego de equilibrio, sobre todo dentro de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea se supone que no puedes subvencionar cosas porque va contra la libre competencia. Pero yo no tengo respuestas. Bueno, para acabar, la otra cuestión que puede haber también es las diferencias de poder. En nuestro ejemplo, pues decíamos que podía haber habido otros intercambios. Decíamos que era 5 a cambio de 3, pero podría haber sido 5 a cambio de 15, pero podría haber sido 5 a cambio de 13. Entonces, el agricultor se hubiera quedado con 19 y 5 y el otro con 25 y 13. Ambos hubieran salido beneficiados, pero el balance hubiera sido distinto. A veces, el balance que puede haber en una negociación, pues depende también del poder físico, del poder militar, etc. Entonces, la diferencia de poder puede afectar al intercambio. Y por último, y muy importante sobre todo, son los conflictos sociales, sobre todo a corto plazo. Esto que estamos viendo aquí es el agricultor y el ganadero. Y se supone que los tipos pueden cambiar de una cosa a la otra instantáneamente y sin ningún tipo de problemas. Si nos ponemos en términos de un país, esto lo que significaría es que tú puedes simplemente pasar a los tipos que están trabajando en el turismo y ponerles a la robótica. O pasar de los tipos que estaban en el textil trabajando hasta que empezaron a llegar las camisetas de China de €1 y pasarlos a trabajar en las renovables. O pasar a los tipos que estaban en los astilleros y ponerles a cuidar gente en las residencias y ancianos. Y la vida es mucho más, es bastante distinta, es sobre todo en el corto plazo.
Y puede haber costes de ajuste muy, muy fuertes. Puede que el empleo que se destruye en un sector no sea absorbido todo por otro sector, que tarde mucho tiempo, o que los ganadores sean distintos a los perdedores, incluso aunque lo que ganan los ganadores sea más que lo que pierden los perdedores. Pero compensarlo no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando España entra en la Unión Europea, hay unos costes muy fuertes y hay muchos sectores que se van a la mierda, sobre todo gran parte de la industria manufacturera en el norte. Eso incluye minas y también pues, minería y demás, astilleros, etc. ¿Qué es lo que se hace en España? Pues lo que se hace básicamente es que a esa gente se la manda a casa con básicamente el sueldo. Eso es lo que se hizo. ¿Para qué? Para evitar conflictos sociales. Tú tienes toda la zona del Bierzo y toda la zona de Asturias, que es como un gran geriátrico. Los periodistas son imbéciles, pero ¿cuál es las comunidades autónomas que más han vacunado más rápido? Asturias siempre. Y salen allí, las diferencias son mínimas, porque son imbéciles. Las diferencias únicamente responden a la estructura poblacional. España es un país envejecido, pero en Asturias son todavía más viejos que la media, porque ya no hay empleo. Hay muchas personas mayores. Galicia, Zamora, Castilla y León, 85% vacunados. Qué listos somos. Claro, todos son viejos. Por eso es. En Melilla el que menos. ¿Por qué Melilla? Bueno, Melilla tiene un componente de población de origen magrebí muy fuerte, que suelen tener una fecundidad mucho más alta y hay muchos más niños. Y también hay menos jubilados porque se jubilan en la península, no en Melilla. Entonces, esa serie de cosas, ¿no? Entonces, hay costes de ajuste muy, muy fuertes. Por ejemplo, en Estados Unidos el comercio con China ha tenido costes muy fuertes. Y de hecho, en las